Ah, la maestra Dinora. Sí, así es, así se llama la mujer esa. Bueno, está aquí supliendo a una compañera que pues tuvo a su bebé, pero tiene por ahí ciertas complicaciones y han estado pues renovando su incapacidad, por eso ella sigue aquí de suplente. Caramba, pobres de ustedes. ¿Por qué? Pues es que esa vieja es bruja. Bruja, bruja de que es mala o no, es bruja porque le hace a la hechicería, le hace a la magia negra. ¿A poco? Pues, en ninguna escuela donde ha estado quieren esa mujer, porque es sucia, es cochina. No puede ver a alguien contento porque los fractura. La verdad es una vieja horrible, es envidiosa, es egoísta, es mala. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, amigos y amigas de la comunidad de obsesionados con el terror. Amigo Armando, como siempre, saludo cordial, afectuoso para todos ustedes, su servidor y amigo Jorge Pérez Hernández, desde la ciudad que perfuma el mundo, Papantla del Arte de Veracruz, en este bellísimo rincón veracruzano, muy caluroso, ¿verdad? ¿Qué ciudad no es calurosa en esta época del año? Bueno amigos, antes de comenzar con el relato de esta noche, de esta ocasión, pues quiero agradecer infinitamente los comentarios de todos ustedes, amigos y amigas, comentarios positivos que han tenido a bien dirigirle a su servidor en los diferentes espacios de mis intervenciones anteriores. Créanme que pues que valoro bastante esa retroalimentación que ustedes me han dado a lo largo de todos estos meses y de mis últimas intervenciones. Perdón, créanme que son comentarios que valoro mucho y pues moralmente me obligan a pues a brindarles un mejor material a través de nuestro anfitrión, el buen amigo Armando Morales, mi mentor. Y bueno, luego de este agradecimiento que tenía yo pendiente de verbalizar para todos ustedes, paso a la historia, a la anécdota, al relato de esta noche, que nuevamente es un relato de profesores. Ha habido relatos de taxistas, de camioneros, de obreros, de policías, de muchos oficios, y pues haciendo una remembranza, yo no pensaba que mis colegas maestros de diferentes niveles también tuvieran este tipo de encuentros. Y este relato se lo debo a un compañero que me pide guardar el anonimato, lo mismo que el lugar donde se desarrolló este evento, y que pues lo que sufre una persona es algo que hemos visto que se ha repetido en otras circunstancias. Es un patrón un poquito repetitivo. Perdón. Y esta historia trata de lo siguiente, a grosso modo, para que tengan ustedes un acercamiento. Pues es acerca del sufrimiento de una maestra debido a la acción de otra que tenía ciertos familiares que se dedicaban a las artes oscuras, muy posiblemente a la magia negra. Pero antes de pasar al relato crucial, me interesaría mucho pues comentarles algo que seguramente es conocido por muchos,
pero quizás no por todos, por lo menos los compañeros y compañeras que son de aquí, de la República Mexicana, sin duda lo conocerán. Los amigos y amigas que pertenecen a otras latitudes quizás no lo conozcan, pero es un comentario, una intervención previa, pues para tener un poquito de contexto. En el magisterio mexicano hubo un personaje muy famoso, una maestra chiapaneca, la maestra Elba Ester Gordillo Morales, conocida simplemente como la maestra, una mujer con mucho poder, con mucha influencia, diputada, senadora en sus primeros momentos, hasta que llegó a ser secretaria general de uno de los sindicatos, pues digamos que más fuertes o más poderosos o más grandes de toda Latinoamérica, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta señora en su momento, ¿verdad?, se codeaba con gobernadores, secretarios de Estado, gobernadores. Pues no había evento diplomático político en donde ella no fuera convocada, debido a que ella tenía el control de todo el magisterio, o prácticamente todo el magisterio nacional, por lo menos en cuanto a educación básica, preescolar y primaria. Pero sin duda tenía otras influencias en otros sindicatos, porque siendo el CENTE un sindicato mayoritario, pues otros sindicatos pequeños pues tenían que, pues digamos, someterse o adjudicarse a su disposición. Esta persona fue muy poderosa políticamente hablando. Ese poder, digamos que estaba en función cuando el partido político era el Partido Revolucionario Institucional, el famoso PRI, pues contaba con el apoyo de esta señora, porque pues ella daba la indicación abierta o velada a todos los maestros de que debían de votar por el candidato del partido en el poder. Y pues al votar, cada profesor pues era obvio que iba a llevar con él el voto de su esposa, de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos, ¿verdad? Quizás no al 100%, pero era un voto masivo y prácticamente aplastante. Por eso esta señora tenía mucha influencia, porque pues el partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional, sabía que contar con ella era contar con millones de votos a su favor. Sin embargo, esta persona tuvo un fuerte descalabro en 1994. En el año de 1994, por cuestiones que nunca quedaron completamente claras, el candidato del partido oficial, Luis Donaldo Colosio Murrieta, es asesinado. Y nombran como suplente a un personaje llamado Ernesto Zedillo Ponce de León, el cual pues obviamente, ya con toda la maquinaria política pues a su favor, pues gana las elecciones presidenciales. Sin embargo, este personaje, Ernesto Zedillo Ponce de León, tenía ciertas, no rencillas, pero sí tenía cierta desconfianza en la maestra Elba Ester. Y una de las consignas personales que él tenía era hacerle una auditoría
al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, liderado por esta maestra, porque pues eran muchísimas cuotas sindicales que se cobraba a los maestros, y esta señora se daba una vida de emperatriz. Vestimentas, joyas y bolsos de miles de pesos, por no decir en dólares. Y este personaje, el presidente Ernesto Zedillo, empezó a relegarla, a no solicitar su presencia, y pues obviamente esta persona, la maestra Elbester, pues comienza a sentir pasos en la azotea, y sobre todo cuando le llegan noticias de que se avecina una auditoría a su sindicato, el más poderoso de México. Así que esta persona, Elbester, siendo fanática de la santería, la magia negra y el vudú, hace un viaje a Marruecos para solicitar apoyo espiritual, esotérico. El brujo, chamán o lo que haya sido que ella consultó en Marruecos le dice que debe de acudir a Nigeria, a África, para entrevistarse con un médico brujo muy poderoso, quien le resolverá sus problemas. Y ella, siendo una mujer adinerada, se lanza en vuelo a a Nigeria, en donde efectivamente localiza al famoso médico brujo, al cual le expone sus temores, y este personaje le indica que sí, que le puede solucionar su problema. De acuerdo a la historia relatada en un texto, en un libro de un autor de apellido Gil Olmos, que se titula Los poderes de la política, me parece, se señala que este médico brujo asesina, mata, caza, da cacería a un león que debería tener ciertas características. Ese león es desollado, su sangre es contenida en algún tipo de recipiente y es desollado, y el Elbester Gordillo es bañada con esa sangre de león, se le coloca la piel encima y es ungida con las vísceras de aquella fiera que habían cazado. Se cuenta en ese texto, ¿verdad?, que ese ritual duró aproximadamente 4 horas. Los testigos allegados de la maestra Elbester señalan que era una pestilencia endemoniada, que ese servicio le costó a la maestra varios miles de dólares. Pero que curiosamente sería coincidente, o a lo mejor no. El caso es que cuando termina el ritual, el médico brujo le aclara lo que no le había dicho previamente, que ese servicio, que esa protección, llamémosle así, le costaría la vida de un familiar muy allegado a ella. Bueno, ya estaba hecho, ya no podía hacer nada. Y bueno, ya con esa protección señalada, Elbester y su comitiva regresa a la Ciudad de México. 2 datos interesantes. Ernesto Zedillo, el presidente de la época, no le dirigía la palabra, era muy distante, muy cortante, y todo lo que tenía que tratar con ella era mediante algún intermediario. Pero se cuenta que cuando Elbester llega a México, prácticamente aterrizando, recibe una llamada
personal del presidente en turno, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien, según quienes escucharon esa llamada, fue muy especial. Palabras más, palabras menos. Maestra linda, güerita, venga por favor, necesito hablar con usted. Un cambiazo absoluto. Y que semanas después, uno de los nietos de Elbester Gordillo murió por circunstancias trágicas, al parecer aplastado por un elevador. Y bueno, este relato corto, donde se involucra a una maestra de altos vuelos, de muy alto nivel político, que tenía muchísimo poder económico y mucha influencia política, creía en la magia negra, en la santería, en el vudú, y no dudó en acudir en busca de ese tipo de respaldo a tierras muy lejanas. Este comentario pues es inicial, como preludio a la siguiente historia, donde les comentaba involucra a varias personas del magisterio. ¿En qué consistió esta historia? Bueno, el maestro que me comparte la historia me comentaba que a una de las escuelas en donde él llegó a trabajar, pues le llamó la atención una compañera de trabajo, madre soltera, que tenía a dos niños, uno de ellos que tenía ciertas características, no de deficiencia mental ni nada por el estilo, ni de autismo, ni de un tipo de trastorno. Era una situación física en cuanto a ciertos problemas de audición y obviamente por lo tanto del lenguaje. Este maestro me comparte que esa profesora pues se veía joven todavía, guapa, atractiva, bonita, pequeña de estatura, muy sociable, muy amigable, muy dada pues a brindar apoyo, pero lo que a él le llamó muchísimo la atención era que esta persona tenía una gran cantidad de cadenas. Traía colocadas cadenas con efigies pues del clásico Señor Jesucristo, de la cruz de Caravaca, de la cruz egipcia, de San Benito, de la Virgen de Guadalupe, de la imagen del Perpetuo Socorro, de la Virgen de Medjugorje, en fin, traía muchísimas cadenas encima, gargantillas también. Igualmente traía pulseras con símbolos religiosos, pero bastantes, muy numerosas. No traía piercings ni nada por el estilo, no traía ese tipo de adornos. Y que en algún momento determinado la vestimenta que ella traía, un vestido, le permitió observar que en sus deltoides, en sus hombros, traía unos tatuajes, y que en un momento determinado él pues pregunta: oiga, la maestra trae unos tatuajes, ¿qué significarán? Y una de sus compañeras le dice que uno de esos tatuajes es, permítanme ver mi apunte, uno de esos tatuajes era
el sello de los 7 arcángeles y el que traía en el otro hombro era el de el nudo de las brujas. El maestro se queda pues un poquito pues con curiosidad, ¿verdad? Porque pues sí es común ver a alguna persona que traiga su cadena con una medalla, su pulsera, como en el caso de su servidor, pero hasta ahí, ¿verdad? Y ciertamente en algún momento en la adolescencia, pues alguna jovencita traía el montón de pulseras, pero pues lo de la profesora era pues sí un poquito excesivo bajo la apreciación de este compañero maestro que me compartió esa historia. Y bueno, estuvieron en la convivencia propia del trabajo, ¿verdad? Y él se atreve a preguntar, movido por la curiosidad, a una compañera. Oiga, maestra, seré yo curioso. La maestra, que era de nombre Sara, y que todas decían de cariño Sarita, ¿la maestra Sara es de alguna religión en particular? Porque, maestro, bueno, es que me llama la atención que traiga, pues ahora sí que tantas cadenas. Pues son cuestiones personales de ella, maestro. Como diciendo, no te metas en lo que no te importa, ¿verdad? Y bueno, él lo entendió así, pues pico de cera. Y así continuó la convivencia hasta que una compañera de ese mismo centro de trabajo, de esa misma escuela, en una charla informada al momento del almuerzo, pues le contesta su duda y le dice, bueno, maestro, fíjese que yo conozco el caso directamente de la maestra Sarita, y la verdad fue una situación muy penosa, muy terrible. Ah, caramba. Algún tipo de problema con alguno de sus hijos, hizo alguna promesa a ella y portar todas esas cadenas. Pues no exactamente, maestro, mire, le voy a platicar, pero pues ahora sí guárdame el secreto. Bueno, pues gracias por la confianza. Y esta maestra le empieza a hacer el siguiente comentario, que más adelante, tiempo después, la maestra Sara, en un momento determinado, le terminó de confirmar. Cuando la maestra Sara fue cambiada de su anterior centro de trabajo a ese nuevo colegio que estaba relativamente más cerca de aquí, de este municipio, junto con ella, bueno, no junto con ella, sino que al mismo tiempo llegó otro maestro que lo describen como un galán de telenovela. No era de la región. Quién sabe cómo es que había llegado él desde el norte del país a esta zona en Veracruz. Y pues él andaba de colegio en colegio con el paso de los años, buscando llegar a una ciudad un poquito más industrializada. Y llega a ese colegio y pues la verdad que pues, varias profesoras pues sí observaban que este señor, joven todavía, pues era un hombre bien parecido, de buen físico, atractivo, y de repente pues hace migas con la maestra Sarita y observan que empiezan a salir juntos, a platicar, en fin, a pasar el rato ambos. La maestra Sarita siempre señaló que pues ella era madre soltera, que tenía
a dos pequeños y que la razón de su separación y posterior divorcio había sido la violencia doméstica y el abuso económico por parte de su pareja. Pues para que todas las cosas quedaran claras. Y el maestro, pues bueno, nos estamos conociendo, estamos tratando, no no estamos exigiendo nada todavía. Y pues así empiezan a dialogar, salían juntos, pasaban tiempo juntos, etcétera. Y las amistades de la escuela pues afirmaban que pues ellos tenían una relación, ¿verdad?, pues más cercana, más personal. Sucede que una maestra se incapacita por cuestiones de su embarazo y tiene ciertas complicaciones, y pues llega un relevo, llega una suplente que resultó ser una maestra de nombre Dinora. Y cuando llega la maestra suplente, la maestra Dinora, pues se observa que llega una mujerona, así como la describieron, así más o menos, pues una Jennifer López, ¿verdad? Una mujer alta, espigada, curvilínea, porque hacía deporte, hacía ejercicio, muy llamativa. No había varón que no, pues, regocijara la pupila viendo a la maestra, que pues sabía lo que tenía y vestía muy bien, ¿verdad? Muy elegante. No había vestimentas así medio, pues digamos que medio vulgares, ¿no? Muy bien vestida, como toda una profesora, toda una magistrada. Muy propia al hablar, muy diplomática, muy atenta, pero sí, pues como mujer guapa y atractiva, que sabía lo que tenía, pues no perdía la oportunidad de lanzar algún coqueteo, pues a alguno de los compañeros maestros de ese colegio. Alguien, tiempo después, porque empezó el trabajo, ¿verdad?, a lo que cada quien iba, pero se cuenta que la maestra Dinora, cuando observa que entre el maestro, que no había dado el nombre, perdón, que el maestro Bernardo y la maestra Sarita hay una relación, ella hace un comentario que muy posiblemente no creyó que alguien le escuchara, pero siempre hay un yo lo oí, siempre hay un yo lo vi, siempre hay un yo escuché. Se dice que el comentario entre dientes que hizo la maestra cuando observa que entre el maestro Bernardo y la maestra Sarita hay algo, esta maestra Dinora comenta: ese es mucho hombre para esa mujercita. ¿Cuál fue el motivo de su comentario? Muy posiblemente ese comentario fue en motivo o fue en razón de que el maestro Bernardo era un sujeto pues relativamente alto, fornido, bien parecido, que pues, al parecer se cuidaba su físico, ¿verdad? Mientras que la maestra Sarita pues era más pequeñita, más espigada, sí estaba curvilínea, pero pues no podía competir, digámoslo así, con la maestra Dinora, pues que era alta, curvilínea, voluminosa donde debe de estar, y de ahí salió ese comentario. Lo siguiente que empezó a suceder fue que la maestra Dinora pues empezó a, pues digamos que a hacerse la encontradiza muy frecuentemente con el maestro Bernardo y a pedirle
directamente a él ciertas ayudas como para conectar el cañón o proyector o alguna presentación de PowerPoint que no tenía la animación correspondiente o algún problema con alguna hoja de Excel que las fórmulas no, según no las podía realizar, en fin, y el maestro pues le brindaba el apoyo. Pero el maestro, una vez que cumplía su cometido, pues con permiso maestro, un placer ayudarle, estamos a la orden, y se retiraba, cuando posiblemente la maestra Dinora esperaba que este señor pues le brindara más atención, tuviese por ahí pues el pretexto de platicar con ella, porque este profesor Bernardo se decía que ya había incluso hablado con la maestra Sarita de la posibilidad pues de vivir juntos. Y cuando ese comentario le llega a la maestra Dinora, esta se incomoda y se notaba que había pues ciertos, ya un roce directo entre ella y la maestra Sara. Comentarios de desmerecimiento, de descalificación, comentarios hasta cierto punto humillantes, pero la maestra Sara pues no hacía ningún caso. Ella a lo que iba, a su trabajo y nada más. Se cuenta que en algún momento esta maestra Dinora empezó a tener ciertas gentilezas con el maestro Bernardo. Maestro Bernie, me acordé de usted y le traje un bocadito para el almuerzo. Ah, maestro, muchísimas gracias, muy amable. Maestro, le traje una agüita fresca de la que hice en casa, maestra, muy amable, no se hubiera molestado. Maestro, me tomé el atrevimiento de traerle un postre. Y este señor, pues, lo comía o lo bebía. A raíz de esas gentilezas, de esas cortesías, el maestro Bernardo empezó a cambiar con respecto a su trato con la maestra Sara. Tenía ciertos arrebatos de hostilidad, ciertos arranques como de coraje, tales como: caramba, Sara, no seas tan exagerada, ya nos están mirando, cuando eso a él no le molestaba. Ay, Sara, hazte para allá, hace calor. Empezaba a tratarla de manera hostil, aunque más adelante, a los minutos o a las horas: Sarita, discúlpame, mi amor, por favor, es que la verdad sí estoy un poquito estresado, es que este tipo de documentación, este tipo de procedimientos no se hacía en la escuela donde yo estaba, discúlpame, mi vida, por favor. Tenía esos altibajos, ¿verdad? Y la maestra Dinora empezó a ser más intensa con los obsequios hacia el maestro Bernardo, y empezó a tener más actitudes y acciones contrastantes para con Sara, que pues a ella la afectaba mucho emocionalmente. La maestra Sara la describieron como una persona muy sensible, muy emotiva, era como más maternal, y pues ella se dolía, se sentía de esos rechazos momentáneos, aunque después el maestro pues buscaba el perdón, buscaba la reconciliación, ofrecía las disculpas, las solicitudes de que se olvidara de esos malos ratos, hasta que
En un momento también posterior se cuenta que el maestro Bernardo le ofrece matrimonio a la maestra Sara. Ya estás divorciada por completo, ya no tienes ningún otro compromiso y pues vamos a formalizar nuestra relación. Se cuenta que las profesoras, el resto de las compañeras, pues cuando se enteran por boca de Sara que el maestro Bernardo ya le propuso matrimonio finalmente, después de tantos meses de ese noviazgo secreto, llamémosle así, o de ese noviazgo por ahí, pues entre los muros de la escuela, las maestras lo comentan entre sí y se ponen contentas por su compañera. Pero la maestra Sara, cuando se entera, cuando las compañeras le comparten que ya el maestro Bernardo le pidió matrimonio a Sara, ella en ese momento pierde los estribos y pone una cara de fuchi, media vuelta, se va a su salón. Era el momento en que los niños estaban en recreo. Se aleja del grupo de maestras, llega a su salón y comienza pues a botar cuadernos, gises, libros, lanzando maldiciones, y más de un niño comenta que pues la maestra está enojada, está teniendo un berrinche. Las compañeras acuden a ver qué sucedió, a lo mejor una llamada de la familia o de su probable pareja, pero cuando ellas llegan, maestra Dinora, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Lárguense de aquí, no quiero ver a nadie, lárguense. Muy, muy molesta. Se cuenta que en un momento determinado, días posteriores, la maestra Dinora se dirige al maestro Bernardo y le ofrece una cena como celebración para su próxima boda, y que pues si tenía inconveniente en aceptarle una cena a él nada más, porque pues quiere dialogar con él acerca de pues cómo es que enamoró a la maestra Sara. Y este señor pues comete el error de aceptar esa cena sin llevar a su ya prometida, la maestra Sara. Se cuenta que fue una cena común y corriente en apariencia, pero se sospecha que algo colocó esta señora, esta maestra Dinora, en la comida que haya ingerido esa noche el maestro. Porque a raíz de que él tomó esa cena, los cambios que tuvo hacia Sara fueron más marcados. La corría, lo cual a Sara le provocaba un dolor emocional muy grande. Hazte un lado, Sara, no te soporto. Ya, como que ya me caes mal, estoy arrepentido de haberte pedido matrimonio. Y eso era una puñalada para la maestra Sara. Esos desplantes tan horribles, cuando ya incluso pues había ya ciertos preparativos para la boda, hasta que en alguna ocasión el maestro Bernardo le dice a Sara: necesito hablar contigo a la salida del trabajo. Concluye la jornada, se ven en un punto cercano y ¿sabes qué, Sara? Vamos a cancelar la boda porque ya no me quiero casar contigo. Fue un impacto tremendo para ella. Y pues obviamente ella entra en una grave depresión, en una tristeza muy grande.
Y ese estado de ánimo, esa depresión, esa tristeza, esa melancolía, como que tuvo un impacto muy fuerte en el maestro Bernardo, porque empezó él a señalar que quizás había sido muy cruel de su parte haber roto ese compromiso que ya estaba pues casi consolidado, y que ese comentario de que estaba arrepentido de haber roto con Sara, estando ya pues el compromiso de matrimonio, se lo comentó a la maestra Dinora. Y la maestra pide unos días de permiso y se retira a su pueblo natal. Cuando la maestra Dinora volvió con otra actitud muy distinta. Una actitud distinta en el sentido de que se notaba más burlona, sarcástica, irónica con la maestra Sara, y más impositiva, más pues exigente para con el maestro Bernardo, de modo tal que el maestro Bernardo se volvía un corderito cuando la maestra Dinora se dirigía a él y le solicitaba, pedía, incluso exigía: maestro Bernardo, acompáñame por favor. Sí, voy. Maestro Bernardo, por favor, ayúdame con esto. Maestro Bernardo, tenga las llaves de mi coche, me va a llevar a tal parte. El maestro, obediente sin chistar. Pero la maestra Sara empezó a sufrir de ciertas dolencias, ciertos malestares, ciertas cuestiones que antes no sufría. Ella se señalaba como una persona muy sana. Pero después de que la maestra Dinora volvió de aquel permiso, ella empezó a sufrir, primero muy leve y después con mayor intensidad, de muchos dolores en sus muñecas, en sus codos. Le dolían las articulaciones. Tomar el marcador para el pintarrón le costaba muchísimo trabajo. El movimiento en el pintarrón le causaba mucho dolor. Más adelante, sus dedos de sus manos comenzaron a, decimos nosotros, a agarrotarse, como si empezase a sufrir de la famosa enfermedad artritis reumatoide. Le costaba trabajo. Ella veía que sus dedos pues como que se estaban torciendo, como que no respondían a sus intenciones de sujetar el marcador o el lápiz o el borrador o el bolígrafo. Le empezó a costar mucho trabajo levantarse de un asiento o de sentarse. Sus rodillas le dolían mucho. Posteriormente, como sucedió en un relato anterior, colocar sus pies al levantarse de la cama le causaba muchísimo dolor. Le dolían las plantas de sus pies, sus tobillos, y sus dedos estaban rígidos. Caminar era un suplicio. Todas esas molestias empezaron a ir apareciendo poco a poco, y la maestra Dinora hacía comentarios burlones de ella cuando llegaba al plantel. Caramba, Sarita, tan joven, pareces abuela de 80 años, ya no puedes ni caminar, caramba.
comentarios de ese tipo hacia esta mujer Dinora. Sarita veía al que fuese su prometido, que a donde fuera Dinora, iba él. En un estado, como también lo comentamos en un relato anterior, en un estado como de somnolencia, como si estuviese bebido, parecía un zombi. Ya no era el hombre que ella había conocido, que siempre andaba perfectamente arreglado, bañado, afeitado, perfumado, en absoluto. Ya era un hombre descuidado. Las compañeras empezaron a preocuparse de del estado en que estaban viendo a Sara y del estado en que estaban observando que estaba el maestro Bernardo. Pero pues no sabían qué hacer. Llevaron a su compañera Sara a la institución médica, ¿verdad?, al Seguro Social, a la salud pública, pero pues no, la señora no tiene nada. Se cooperaron para unos estudios particulares, pensando pues si sería ácido úrico, si sería artritis, si sería pues alguna consecuencia de alguna enfermedad posterior, anterior. Pero los exámenes, pues no, la maestra está perfectamente bien, ácido úrico normal, triglicéridos, su hígado funciona perfectamente bien, no hay ninguna posibilidad de daño hepático, su tiroides está en buen funcionamiento. Realmente la maestra no tenía que estar en estas condiciones. Sería cuestión de buscar ahora un internista, un médico internista, para que señale qué especialista le correspondería que atendiera a la profesora, pero por lo menos en la evaluación general y en los exámenes de rutina, la maestra está perfectamente bien. Así las cosas, pues las amigas de Sara buscan otras alternativas. Pero hubo un momento en donde se da lo que nosotros llamamos en la educación básica el famoso consejo técnico escolar, en donde en una escuela se reúnen maestros de otros planteles para dialogar acerca de formas de trabajo y cómo abordar ciertos temas que pues se les dificultan a los pequeños abordar, y se comparten estrategias, técnicas o procedimientos. Se realiza ese trabajo, ese consejo técnico en esa escuela. Y pues sí, llegan hombres y mujeres, maestros de diferentes grados de primaria, para llevar a cabo ese consejo técnico. Se realizan los trabajos por un par de días, pero entre los asistentes a ese consejo técnico estaba una profesora que venía de otro plantel. Y comenta, o en un momento de receso le comenta, mientras estaban tomando por ahí un refrigerio, le comenta a las maestras de esa escuela primaria, señalando a la maestra Dinora: oigan, ¿qué está haciendo aquí la bruja esa? ¿Quién? La bruja esa vieja. Ah, la maestra Dinora. Sí, así es, así se llama, la mujer esa. Bueno, está aquí supliendo a una compañera que pues tuvo a su bebé, pero tiene por ahí ciertas complicaciones, y han estado pues renovando su incapacidad, por eso ella sigue aquí de suplente. Caramba, pobres de ustedes. ¿Por qué? Pues es que esa vieja es bruja. Bruja de que es mala, o no, es bruja porque
le hace a la hechicería, le hace a la magia negra. ¿A poco? Pues, en ninguna escuela donde ha estado quieren esa mujer, porque es sucia, es cochina. No puede ver a alguien contento porque los fractura. La verdad es una vieja horrible, es envidiosa, es egoísta, es mala. Caramba, ¿no será que ella le hizo algo a Sara? ¿Quién es Sara? Es la maestra que está allá, que está escribiendo, pero que le cuesta trabajo agarrar el lapicero porque pues sus dedos se han ido agarrotando. ¿Tuvo algún pleito la maestra con esa mujer? Bueno, es que pues aquí entre nos, la maestra Dinora, pues ahora sí que le quitó al prometido. El maestro que ve usted allá, que está al lado, que se ve así como soncito, era el prometido de la maestra Sara y de repente cortó con ella y no se despega de la maestra Dinora. ¡Pin! ¡Qué vieja! Ella lo ocasionó. ¡Qué bárbaro! Voy a hablar al final con la maestra Sara. Continúan en la reunión, en el famoso Consejo Técnico Escolar, y al final la maestra que había llegado de visita, la maestra, déjenme ver si tomé nota del nombre, la maestra, no tomé nota del nombre, perdón. No miento, sí, la maestra Sandra, ya está aquí localizado el nombre, la maestra Sandra comienza a platicar con esta maestra Sara y ella empieza a unir muchos puntos y es la maestra Sara que le dice, mire maestra, usted no me conoce, apenas hemos coincidido, pero esto es un trabajo que le he hecho. La vieja es horrible, la Dinora. Ella y su familia se dedican a la hechicería, se dedican a la magia negra. Y todo esto que usted sufre es por culpa de ellas. La maestra Sarita no le cree. Diplomáticamente, ¿verdad? Pues la despide. Mira, maestra, yo entiendo que usted no me crea, yo tampoco lo creía, pero ya he estado en ciertos lugares donde hemos coincidido con esa mujer y esta mujer es mala, es envidiosa, es egoísta, busca fregar a los demás nada más por puro placer personal. Yo le sugiero que se aleje de ella lo más que pueda, porque más adelante usted va a empeorar y no va a haber médico o medicamentos que la puedan atender. La maestra Sarita sigue con la duda. Finalmente se despiden. Lamentablemente, la maestra Sara una mañana se despierta, según su dicho, con todos sus dedos de los pies ennegrecidos. Ya no lo sentía. Y con el paso de los días, ese ennegrecimiento fue subiendo, fue avanzando a sus empeines, a la planta de sus pies, a sus tobillos, y conforme avanzaba esa negrura en sus extremidades, empezaba a perder la sensibilidad. De inmediato se lanza al servicio médico. Caramba, maestra, pues usted no es diabética, sus niveles de azúcar están controlados, pero tal parece que usted sufriera de pie diabético en ambas piernas. Pues en los casos en que es diabetes declarada, estaremos pensando en amputar. Dios bendito.
Ante ese panorama tan devastador, ella se acuerda de la maestra Sara, acude a la dirección de su escuela y pues solicita que le localicen por favor a la maestra Sara. Se comunica con ella y dialogan las dos profesoras. Dice la maestra Sara: mire, maestra, no se preocupe, no me siento ofendida por su escepticismo inicial. Es una pena que haya tenido que pasar esto para que usted pues empiece a creer. Yo voy a ir con usted a su plantel. Voy a pedir permiso, pide usted permiso y yo voy a ir a verla y vamos a acordar algo. Y se deja venir la maestra Sara. Cuando llega la maestra Sara, perdón, la maestra Sandra, cuando llega a la escuela de la maestra Sara, la encuentra pues muy devastada, muy preocupada, muy angustiada por todo lo que le habían dicho los médicos. Y mire, maestra, tranquilícese, yo la voy a llevar con una persona que me ayudó a mí en una situación similar con esta vieja. Pero le advierto, la persona que vamos a ver cobra caro. Es efectiva, se lo garantizo. Y lo que le hayan impuesto a usted, se lo va a quitar. Así que pues nos vamos porque es un lugar lejano. Se fueron en un automóvil particular de alguna de ellas dos. Se fueron a un lugar, a una ciudad veracruzana que sí queda un poquito retirado de aquí de la zona de Papantla, una ciudad conocida como Tantoyuca. Mis paisanos en México y los que sean de por aquí de Veracruz y alrededores seguramente la conocerán o la habrán llegado a mencionar, la ciudad de Tantoyuca. Cuando llega la pareja de maestras a ese pueblo, a esa ciudad, van a buscar a un señor, a un abuelo de nombre el señor Don Tirso, un hombre ya muy mayor, muy mayor, muy grande. Se estila que tenía poco más de 90 años, pero la maestra Sara lo describe como un hombre grandotote, fornido, con voz fuerte, ronca, impositivo, que definitivamente no aparentaba tener ni 90, ni 80, ni 70 años. Se veía el tipo fuerte, fornido, que cuando entran a su consultorio, donde tenía mucha gente en sala de espera, tardaron como 4 horas para pasar, pero cuando ingresan finalmente, el señor Tirso reconoce a la maestra Sandra. Maestra, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? No me diga que viene por lo mismo. No, don Tirso, para nada. Vengo porque mi amiga está pasando por lo mismo. Ah, caramba, mira, mujer. Caramba, sí te tenían ganas. Mira cómo estás. Bueno, a ver, vamos a empezar con lo básico. Vente para acá, mija. Se dice que la maestra Sara no le llegaba a aquel señor pues un poquito más arriba del codo, porque era un hombre tremendo, de tremenda estatura. La lleva ante un altar enorme con puras imágenes sagradas de la religión católica, y pues le empieza
a pasar un huevo de gallina alrededor del cuerpo, lo rompe en un vaso de agua. A la mecha. Sí te tenían mucha envidia, mujer. Interviene la maestra Sandra. Es la misma mujer, ¿verdad? La que me quiso fregar a mí. Pues fíjate que ya aumentaron. ¿Cómo? Sí. No es solamente una. Son ella y 4 más. Son hermanas. Se pusieron de acuerdo para fregarte. Y también fregaron a una persona más. ¿Te quitaron a tu esposo? No era mi pretendiente, nos íbamos a casar. Sí, aquí se ve. Aquí se ve. Sí, él está bien fregado, él ya no tiene remedio. A él le dieron de comer y beber algo y... No, ya, pobrecito. Él ya está hecho una piltrafa el hombre. Lo tuyo es un mal impuesto. Ya, se deshace de aquello. A ver, mija, no te preocupes, no te preocupes. Con esas brujas, ya me he enfrentado a varias de ellas, en diferentes lugares, pero no, conmigo no la hacen. Aquí el maestro está conmigo, la patrona me protege, Dios Padre es el que dispone, tú no te preocupes. Y le empieza a dar la famosa limpia. Mucho rato, mucho tiempo. Varias veces cambió de ramos de limpia porque quedaban marchitos, ennegrecidos por completo. Varias veces. Se cuenta que este señor la citó para que se diera a ella 7 limpias, aparte de ciertos rituales que debía llevar a cabo ella en la noche, con veladora, con unas oraciones dirigidas a unas peticiones, oraciones de petición a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, al Señor Jesucristo y a Dios Padre. Ella se quedó en Tantoyuca durante 7 días para cumplir con esas limpias, y se cuenta que cuando terminaron esas limpias, sus dolencias en sus muñecas, en sus rodillas, en sus tobillos y en la planta de sus pies fueron desapareciendo. El Señor le entregó un aceite común y corriente que él tuvo ofrendado en su altar durante esos 7 días. Dice, a ver, maestra, le voy a dar este aceite, no necesita más. Todas las noches y todas las mañanas, un poquito nada más, se va usted a untar en sus dedos. Le va a doler al principio, pero se va a dar un masaje en sus manos, en sus dedos, en los dedos de sus pies, desde sus tobillos hacia abajo. Todo eso va a desaparecer. Y le voy a entregar estas oraciones de petición. Estas oraciones las va a dirigir usted, como ahí dice en el texto, las va a dirigir a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, a Dios Padre, y va a pedir por usted y por su salud. Le aseguro que poco a poco sus dolencias van a desaparecer. Y yo le preguntaría, Madre, ¿qué quiere que pase con ese mal? ¿Que se disuelva o que se regrese a su punto de origen? No, don Tirso, yo quiero que se disuelva, yo no quiero problemas, yo quiero mi salud. Correcto, esa es una petición de un alma noble.
Esa mujer que le hizo el daño, tarde o temprano lo va a pagar. Pero a nosotros no nos corresponde castigarla. Eso le corresponde a Dios nuestro Señor. Él es el justo juez. Y efectivamente, después de esos 7 días, las dos maestras se regresan. La maestra Sara se queda en su plantel, la otra maestra sigue a su pueblo natal, y efectivamente la maestra Sara empezó a observar una mejoría. Sus dedos empezaron a volver a tener movilidad, sus articulaciones empezaron a dejar de dolerle, se levantaba de su cama, ya no le dolían sus pies, esa negrura que le había empezado a aparecer empezó a disolverse, y se cuenta que una mañana que ella llega al plantel muy tranquila con su maleta al hombro, la maestra Dinora la observa de una manera muy extraña, muy particular, como con cierto asombro. Caramba, maestra, ¿la veo distinta? Ah, claro que sí, ya me siento muy bien. ¿Y cómo le hizo? Bueno, pues así como existe la oscuridad, existe la luz, maestra. Así como hay gente que hace el mal, hay gente que hace el bien. Y todo lo malo se regresa. Esas palabras que le dijo la maestra Sarita a Dinora le calaron, y se sintió como que se cimbró, se sacudió, como que le devolvieron el sarcasmo, como que le devolvieron la ironía. No dijo más y se retiró. Los siguientes días, la maestra Dinora estuvo muy alejada del grupo de maestras, solamente acompañada del maestro Bernardo, que seguía en su actitud, en su postura, en aquella conducta, pues no digamos errática, pero sí como de extrema pasividad, como si fuese simplemente un animalito muy obediente, si se me permite la expresión. Finalmente, una mañana del lunes, en el acto cívico, se señala que la maestra, que había estado de permiso por incapacidad, se incorporaba nuevamente y se aprovechaba para darle las gracias a la maestra Dinora por el apoyo brindado. Ese mismo día, esa misma mañana, la maestra Dinora se desapareció junto con el maestro Bernardo. De la maestra Dinora se supo que estaba en su plantel de origen, pero del maestro Bernardo ya nunca más se supo nada. ¿Qué fue de él? ¿Quién sabe? La maestra Sarita se atrevió a tratar de indagar al respecto, pero le comentaban que el maestro Bernardo no estaba en la escuela, en el plantel anterior de donde había salido, que no tenía ningún tipo de permiso para abandonar la escuela donde lo habían asignado, que no se había reportado en su sector, que simple y sencillamente se le había perdido la pista. ¿Qué sería del maestro Bernardo? ¿Quién sabe qué habrá sido de él? Pero se comenta que sí se notaba sumamente afectado de sus facultades. Ya no era el hombre animoso, el hombre bromista, el hombre acomedido, el hombre creativo,
que habían conocido al inicio. Se había completamente venido abajo y era pues sí, las palabras de las maestras que vieron esa caída lo señalaban que parecía un zombie. No tenía criterio, voz, voto, no opinaba y estaba a expensas de las peticiones de la maestra Dinora. Sin embargo, la maestra Sarita quedó afectada en el sentido del temor de volver a sufrir algo por el estilo, de pensar que en donde estuviera la maestra Dinora volviera a tratar de afectarla desde la distancia, y fue ella pues como que en una manía, en un acto de protección excesiva, indagando, fue que ella pues se colocaba esas cadenas con efigies sagradas, esas pulseras con grabados pues místicos, y fue que por otras personas conoce la existencia de un símbolo llamado el sello de los 7 arcángeles, que es supuestamente un símbolo muy poderoso de protección, y también conoce la existencia de lo que llamaban el símbolo del nudo de las brujas, y ella se manda a grabar esos 2 símbolos en su cuerpo porque no quería volver a pasar por lo mismo. Se cuenta que el señor Tirso le había mencionado que debería de volver por un refuerzo a su protección cada mes de diciembre, y que cada mes de diciembre la maestra Sarita volvía con don Tirso para que le brindara esa protección, aunque el señor le aseguraba que pues aquella persona, la maestra Dinora, al ver que su hechizo, sortilegio, embrujo no había tenido el efecto que ella deseaba, y concluir que la maestra Sarita pues ya gozaba de cierta protección, muy posiblemente ya no le iba a hacer absolutamente nada. Pero la maestra Sara, quedando tan afectada en el sentido de pues que estaba temerosa de volver a pasar por lo mismo, ella buscaba protegerse lo más que pudiera. Por eso el maestro que me comparte la historia señalaba que la veía con gran cantidad de cadenas al cuello, con muchas efigies sagradas, con muchas pulseras y aquellos 2 tatuajes que se había mandado a grabar en sus hombros. Finalmente este maestro me dice que la maestra Sarita continúa trabajando, sigue siendo la misma persona alegre, jovial, acomedida, pronta a ayudar a las personas, pero aunque él no tuvo un trato muy profundo con ella, ni le preguntó exactamente de su amarga experiencia, sus compañeras le confían que ella ha quedado muy temerosa de volver a pasar por una experiencia similar, y busca ese tipo de protecciones y continúa haciendo las oraciones que le obsequió el señor Tirso. Pues hasta aquí quedaría esta historia, queridos amigos de la comunidad, amigos y amigas. Armando, pues la encomienda ha sido cumplida. Confiemos, espero que este nuevo relato sea de su entera satisfacción, y pues nos despedimos por esta noche. Que descansen. Fuerte abrazo a cada uno de ustedes, y pues que Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima.